Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, acá estamos, estrenando esta semanita con mucha información y contándoles todo lo que se viene. Una semana, ahora lo vamos a repasar con Gonza, de emplazamientos, de actividad en las comisiones. Una semana corta, recién lo repasábamos con Debbie, porque el viernes es un día no laborable, feriado puente por la muerte del general San Martín. Vamos a hacer una cosa, nos organizamos presentando los principales títulos del día de hoy y en un ratito ya les contamos cómo viene la agenda para esta semana. Se reúne la Comisión de Economía. Mañana a las 11 de la mañana se van a tratar proyectos de resolución. Y en la Comisión de Defensa Nacional, a partir de mañana también a las 4 de la tarde, se van a tratar asimismo proyectos de resolución y de declaración. Y otra de las reuniones, también mañana, va a ser un día, pero super martes, con la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamentos por el tema del caso Libra. Eso lo trae todos los detalles Debbie en un ratito. Bueno, como verán, es un martes súper cargado, así que hoy es el día donde vamos a contarles por dónde va a pasar la actividad. ¿Cómo les va? Hola Debbie, hola Gonza, ¿cómo están? Buen día, Mel, ¿cómo estás? Muy bien. Buen día, Meli. ¿Cómo ¿Todo en andamos? orden? Bien, bien, por suerte. Mañana va a ser un día full, no vamos a poder ni pestañear. Exactamente. Va a haber de todo. Se viene la semana de los emplazamientos, como bien vos decías. Sí. Y que vos también decías, Gonza, está el tema de la Comisión de Salud. Sí, en realidad mañana está el emplazamiento del caso Libra, que es lo que va a traer Debo, y el miércoles, bien tempranito, ya arrancaremos con varios emplazamientos de muchos temas que todos de ellos, obviamente, cuando hablamos de emplazamientos, provienen de una sesión. Bueno, fue la de la semana pasada, recordemos, donde se aprobaron algunas cuestiones importantes, por lo menos que planteaban los diputados, pero también al mismo tiempo se logró emplazar a las comisiones varios temas que básicamente, para quienes no entienden qué es un emplazamiento, es obligar a las comisiones a reunirse de manera conjunta para que de manera obligatoria haya un dictamen, que es el punto más importante y por el cual inclusive el diputado Agos Carreño hablaba en referencia a esto de que antes de la sesión ya estaban programados algunas reuniones de comisiones por temas importantes. Pero ¿qué pasa? El emplazamiento lo que hace es obligar a que la comisión dictamine. Es un paso un poquito más importante. Claro, lo pone como plazo. Exactamente. Vos podés emplazar una comisión y decirle se tiene que juntar tal día, tratar tal tema, que es lo que esperaba el oficialismo y que se haga. Por eso, cuando estaba por arrancar la sesión, ellos mismos convocaron a la comisión. Pero es lo que dice Gonza. Lo que hicieron en el emplazamiento, en este caso, no fue, que lo hicieron siempre básicamente, es no solo forzar el tratamiento de una o una serie de proyectos de ley, sino también ponerle un plazo a la firma de los dictámenes, que era lo que el gobierno con su convocatoria no especificaba. Así que de alguna manera, una vez más, la oposición le viene marcando la agenda al presidente Javier Milei desde el Congreso, que fue lo que derivó en la cadena nacional que vimos el viernes por la noche, ¿no? El viernes en la noche, sobre el que hay mucha opinión respecto de cómo se midió el rating, es decir, el nivel de interés por la audiencia en el discurso. Ahí, bueno, como se trató de una cadena nacional y, digamos, se unieron los números que marcaron todos los canales, da un número, un registro de rating que, bueno, no es propio de estas épocas, pero en realidad lo que también dicen es, bueno, habría que ver primero el nivel a donde se sostuvo a lo largo de toda la presentación que hace el presidente de la Nación, la atención, si fue en el arranque y después si se sostuvo, es decir, si efectivamente, primero si se comprendió, si la gente se interesó. En segundo lugar, se analizó mucho el por qué un viernes en la noche antes del cierre de los mercados durante el fin de semana, con qué tiene que ver esto, qué se esperaba que podía llegar a pasar. Y bueno, un poco también atentos a cómo iba a repercutir todo en el día de hoy, ¿no? Todo esto se estuvo conversando, analizando y comentando. Sí, exactamente. Y por ahí los números no reflejan, porque te pongo mi caso personal. Yo el viernes a la noche no vi la cadena y la vi en diferido. Y de hecho después vi las métricas de algunos canales de noticias que hacen el recorte de la cadena nacional y la suben a las redes. Y tenía métricas súper elevadas. Claro. Pero uno cuando ve la tengo en conferencia, la cadena, parece que le habla más a los mercados una vez más
por el lenguaje que utiliza, ¿no? No es un lenguaje llano, habla mucho de economía, de, bueno, obviamente que es su fuerte de macroeconomía y demás. Entonces a veces uno se pregunta, ¿a quién le está hablando? ¿A los mercados, a la gente, a las personas con discapacidad, a los docentes universitarios o a los médicos del Garrahan? Exactamente, claro, que son los afectados, si querés, por la decisión del presidente Javier Milei de vetar todo aquel proyecto, toda aquella ley, quiero decir, que según el propio presidente, atente contra el equilibrio fiscal. Y también hizo un anuncio que nos toca de cerca a nosotros, que es el envío de un proyecto de ley, que todavía no se concretó, que tiene que ver justamente con penalizar o sancionar con alguna pena a aquellos diputados y senadores que aprueben algún proyecto de ley que justamente atente contra el equilibrio fiscal y que no establezca de dónde se sacan los fondos para financiar ese proyecto en cuestión, lo cual trajo una catarata de cuestionamientos de lo más variado. Claro, exactamente, encendió una vez más la mecha y la polémica y pone de nuevo, dentro de lo que es las divisiones de poderes, en jaque esta relación tensa que hay entre el Poder Ejecutivo, pero particularmente entre el Presidente de la Nación y la mirada que tiene sobre cómo está funcionando el Congreso y quiénes lo están integrando, de cara también, hay que decirlo, porque no escapa el análisis, a la proximidad con las elecciones que van a definir cómo se compone a partir de precisamente esas elecciones, a partir de octubre, cómo se compone la Cámara de Diputados y de Senadores. Pero además particularmente porque el presidente de la Nación viene desde la Ley de Bases contando que muchos proyectos que él veía que con esta conformación actual de la Cámara no salían, no prosperaban, era prudente ver qué es lo que ocurría con el rearmado del Congreso y si eso, digamos, más allá de lo que él llama las fuerzas del cielo, gracias a la posibilidad de trazar otros puentes o de generar otros vasos comunicantes con otros espacios, por ejemplo con el PRO, pueden empezar a salir y a aparecer. También, y no es menor, el tema de con la fuerza con la que salieron todas estas leyes y estos emplazamientos, que son estos famosos 2/3, que luego a la hora de defender o de insistir con las leyes va a tener otro peso. Y otra cuestión es, van a ser las primeras elecciones sin paso obligatoria, o sin paso en realidad, con paso suspendidas, porque las pasos son obligatorias, con pasos suspendidas, entonces no, otra vez empezamos a mirar qué es lo que dicen las encuestas, porque no vamos a tener las PASO para que funcionen como tal cosa. Y muchos dicen, bueno, ojo, atención, porque hay un grupo de votantes del sector de la Libertad Avanza que esta vez, desencantados por ahí con algunas medidas que fue tomando el gobierno, en lugar de ejercer un voto castigo, por ahí directamente no van a votar. Y ahí es a quién favorecen, en todo caso, aquellos que no van a votar si es que eran libertarios o si es que acompañaban el programa de la Libertad Avanza. Porque siempre te dicen, aquel que no va a votar favorece al oficialismo. Pero si vos sos elector del oficialismo y no vas a votar, ¿acaso no estás favoreciendo a la oposición? ¿Cómo va a jugar ese cuerpo de personas que por ahí se desenamoraron un poco de algunas cosas que fueron sucediendo a lo largo de estos meses, ¿no? Sí, porque después es difícil medir en cuanto a lo que significan los volúmenes de votos, quién va a votar con más ímpetu. El que está en desacuerdo con el gobierno y va con mucha rabia y con muchas ganas a votar otros candidatos, o el que está muy conforme con el gobierno, que no quiere que vuelvan gobiernos anteriores y va a apoyar al gobierno. Si nos ponemos a medir en esa balanza, obviamente que no podemos sacar un número específico porque estamos hablando de intenciones, porque no conocemos la situación de muchas personas a lo largo y a lo ancho del país. Y después no nos olvidemos que también tenemos, como se viene dando en la mayoría de las provincias, un número de ausentismo enorme, muy grande. Y a eso hay que sumarle una palabra que es aparato. ¿Quién tiene más aparato para movilizar al votante? El peronismo, sobre todo en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es lo que preocupa y mucho a la Libertad Avanza frente a esta apatía, si querés, por parte del electorado que, sobre todo en las elecciones provinciales, viene optando por ausentarse. Hay que ver si a nivel nacional se replica ese porcentaje de ausentismo, pero es esto, es el aparato. El peronismo ya sabemos que tiene los fierros, si querés, para movilizar a la gente y que vaya a votar.
sobre todo, y ahí todavía se mantiene la boleta partidaria, entonces es cuestión de repartir la boleta y demás, y de fomentar o incluso llevar, sabemos que muchas veces los propios partidos se encargan de llevar a los votantes incluso a la escuela en la que votan. Y otro dato que hay que tener en cuenta, y que también acá te juega a favor tener aparato, es que la mitad de los votantes de la provincia de Buenos Aires no van a votar en la misma mesa que venían votando históricamente, justamente por esto que se produjo, que es el desdoblamiento de las elecciones. Entonces hay que ver si eso también no impacta. Qué sé yo, vos por ahí vas a votar a la Libertad Avanza, llegás y decís, no votás acá, votás. Capaz esa persona dice, ¿sabes qué? Me voy a mi casa a comer un asado, claro. Ya llegué hasta acá. Tal cual. Hay que tener en cuenta esto que dice Gonza, que es re importante, de qué preferís. ¿Ir a bancar algo que sostenés o ir a que cambie esto, Claro. que pesa más? Y después el aparato y después el cambio de las mesas. Está ¿no? bueno eso de que decís vos, ¿no? Porque parece que cualquier piedrita en el camino produce que las personas no voten. No, y ni hablar los días que llueve. Ya un día que llueve te afecta también. Bueno, todo afecta. pero eso, totalmente. si nos ponemos con una altura de mira y miramos la situación desde otro lugar, lo que está dando cuenta es el desencanto que hay entre el ciudadano y la política y la falta de congruencia que en la gran mayoría del electorado existe entre ese voto que va a emitir y la sensación que ese voto le va a venir a resolver sus problemas. O sea, no hay una conexión entre estas dos realidades, entonces cualquier cosa, vos fíjate que caiga un poco de agua y no estamos hablando de barrios que se anegan, estamos hablando de personas que solamente porque llueve les da un poco más de fiaca, de fiaca, de vagancia, salir y hacer una fila y demás. Si vas a votar y te cambiaron la escuela, decís, no, bueno, chau, eso también te juega en contra. Si vas a votar y no encontrás rápidamente, porque ahora hay un sistema nuevo que se llama boleta única electrónica, no encontrás, no entendés muy bien, bueno, no voy a saber cómo manejar esta situación, no voy a votar. Son todas pequeñas cosas que en realidad lo que están hablando es que es como un síntoma de la época, que es un desencanto. Un desencanto. Y creo que ningún espacio político está realmente mirando la cantidad de votantes que están perdiendo, que se están fugando solo porque están desencantados. No ya con ellos, sino con esta idea de que si yo voto, mi presente, mi futuro inmediato va a cambiar. Exactamente. Claro. Y ni hablar de todas las idas y vueltas que vimos de que el PRO se pasó para acá, los radicales para allá, el peronismo. O sea, todo eso también, si querés, abona un poco a esto que tiene que ver con esta percepción que vos decís que la política no me resuelve nada, acá es el sálvese quien pueda, los diputados viendo dónde ubicarse para sostenerse 4 años más en su banca y no ofreciendo al electorado una solución frente a una situación que obviamente para algunos es mucho más compleja que otros. Y ¿no? encima que estamos hablando de una legislativa, además, ni siquiera una presidencial, ¿no? Sí, por totalmente. supuesto. Una presidencial, y eso ya exacto. es más, claro, eso ya genera menos interés que una presidencial. Entiendo obvio. que sí. Sí. Entiendo que sí. Bueno, les contábamos que esta semana es una semana donde va a haber mucha actividad y creo que uno de los platos fuertes es ver qué es lo que va a pasar con la comisión investigadora del caso Libra. Debbie, vos tenés ahí como todos los detalles. Exactamente. Bueno, recordemos que hace ya 4 meses, pasó volando, pero hace 4 meses que la Cámara de Diputados logró aprobar la comisión investigadora del caso Libra. Recordemos, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, el presidente Javier Milei, por eso me acuerdo la fecha, el presidente Javier Milei difundió a través de su cuenta de Twitter lo que pasó a conocerse como la criptomoneda Libra, que según se argumentaba en ese tuit, se fomentaba esa criptomoneda para el financiamiento de pymes en la Argentina. Finalmente derivó en un caso de fraude y ahora lo que buscaban o buscan los diputados a través de esta comisión es definir si el presidente Javier Milei fue parte de este delito, si querés, justamente promoviendo a través de su cuenta de Twitter que la gente acceda a la criptomoneda conocida como Libra. Bueno, ¿qué pasa? Hace 4 meses que la comisión no funciona. ¿Por qué? Porque al momento de elegir a las autoridades de esta comisión se produjo un empate en todas las oportunidades. Un empate 14-14. 14 diputados que votaron por Sabrina Selva, diputada de Unión por la Patria, referenciada en Sergio Massa. ¿Y quiénes acompañaron ese nombre? La izquierda, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, obviamente Unión por la Patria, mientras que del otro lado el oficialismo, que votó en contra de la creación de esta comisión, propuso como candidato ¿a quién? A Gabriel Bornoroni. ¿Quién es Gabriel Bornoroni?
jefe de bloque de Libertad la Avanza. Libertad Avanza. Entonces el planteo que hacen desde la oposición es, ¿vos querés que el jefe de bloque de la bancada oficialista sea el que lleve adelante la comisión que tiene que investigar a tu propio presidente? No tiene sentido. Y segundo, lo que proponen es, lo que plantean desde la oposición es, ¿cómo vas a querer presidir una comisión que votaste en contra de... me movieron la plaquita, si podemos hablar de la anterior. Votaste en contra de la creación de esa comisión. Bueno, entonces, frente a esta traba, que viene desde hace 4 meses, recordemos que cuando se votó el proyecto de resolución se establecía que la comisión tenía una duración de 3 meses y 1 mes extra para elaborar un dictamen con todo lo que se haya recabado en estos 3 meses en los que podían citarse testigos, afectados por el caso y demás. Bueno, la comisión, insisto, sigue trabada. Hubo alguna que otra reunión informativa. Sí, informativa, más que nada para entender sobre el mundo de las criptos. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué hizo Maximiliano Ferraro, diputado de la coalición cívica y presidente del partido? Presentó un proyecto de ley que busca destrabar el empate en la elección de las autoridades, 14-14. ¿De qué manera? Modifica justamente ese proyecto de resolución que se sancionó 4 meses atrás y en el que se creó la Comisión Libre. Ahora sí, pasemos a la siguiente plaquita. ¿De qué manera es que Maximiliano Ferraro propone destrabar este empate? ¿De qué manera? El presidente será propuesto por los miembros cuyos bloques tengan el mayor número, de miembros, me repetí ahí. Básicamente, lo que van a hacer es definir, a Sabrina Selva la votó tal bloque y tienen X cantidad de diputados en el recinto, ¿no? Entonces ella quedaría como la presidenta de esta comisión. Pasamos a la siguiente plaquita. Lo cual, perdón, Debo, sí, es un dato importante teniendo en cuenta que Sabrina Selva lógicamente va a ser elegida mayormente por a los compañeros de su bloque, que es de Unión por la Patria, que tiene 98 diputados. Bueno, ahí suma bastante. Exactamente, ¿no? Sí, ya. De hecho, en su momento Massot había hecho el cálculo y ellos eran cerca de 140 diputados. Recordemos que del otro lado, ¿quiénes apoyan a Bornoroni, además de la Libertad Avanza? Bueno, obviamente el PRO, la UCR de Rodrigo de Loredo, y ni hablar que los 2 integrantes de la Comisión Libre son nada menos que Lisandro Nieri y Pamela Verazay, que son 2 radicales de Mendoza que sellaron un acuerdo electoral con Milei en la provincia de Mendoza, y los 2 responden al gobernador, que es Alfredo Cornejo. También están ahí los radicales con peluca, que es la Liga del Interior, y también está ahí Innovación Federal, y es lo que dice Gonza. Claro. Si vos poroteás, ellos tienen un volumen menor de diputados. Ahora sí, volvemos a la plaquita para ver cómo dice Ferraro que se elegiría la vicepresidencia, que quedaría justamente en manos del otro miembro propuesto, en este caso Gabriel Bornoroni. Mientras que la tercera autoridad, que sería la secretaría, es elegida por los bloques que hayan impulsado al presidente. En este caso, los mismos diputados que propusieron a Sabrina Selva, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar y cuándo se va a tratar esto? Después del emplazamiento que hablábamos antes con Gonza, esto se va a tratar mañana, ya en la siguiente plaquita, mañana a las 17 horas, y lo van a tratar las 2 comisiones en las que se dictaminó en una primera instancia el proyecto de resolución, que son la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz, de la Libertad Avanza, y por otro lado, Peticiones, Poderes y Reglamento, que la preside la diputada del PRO, Silvia Los Penato, que obviamente se negaban, por lo menos Nicolás Mayoraz se da por descontado, que se negaba a abrir la comisión para avanzar con esta modificación del proyecto de resolución. Así que bueno, después de varios intentos, podemos decir que en la sesión de la semana pasada, en la que la oposición se anotó 12 triunfos al hilo, decíamos la semana pasada, uno de estos triunfos sería, si querés, esto que es modificar el proyecto de resolución que creó la comisión investigadora por el caso Libre. Bueno, a través de esa frase que dice Debo, que obviamente la mencionás por información o por alguna declaración, no recuerdo si es que lo mencionaron, pero ante la negativa de la apertura de una comisión, sea del bloque que sea y sea la comisión que sea, ahí es donde nace la figura del emplazamiento. Exactamente. Como para que se entienda un poco más, porque Total. tal vez la gente dice...
Pero ¿por qué se tiene que emplazar algo que es algo, digamos, lógico, ¿no? Que se abra una comisión? Bueno, porque a veces sucede que, lógicamente, los intereses políticos de todos los bloques, en general de la Cámara de Diputados y en el Senado también, hacen que no haya una apertura tan grande de las comisiones. Sí, y también recordar que lo primero que se analizó por parte de la oposición era ver si existían los fundamentos para avanzar con un juicio político. Exactamente. Digamos, como eso no prosperó, por lo menos, bueno, conformar una comisión que investigue si pudo haber habido o no pudo haber habido algún tipo de, incompetencias o faltas de, digamos, comportamiento que sea conteste con un funcionario público. También definir un poco la esfera de lo público y lo privado, ¿no? Que es todo aquello que sucede con una red social que, aunque personal, le pertenece al presidente de la nación. Entonces, ahí hay como un borde que queda naturalmente desdibujado. Y por otra parte, echar claridad sobre un tipo de moneda que es, digamos, que está prosperando de una manera estrepitosa a lo largo del mundo, que son las criptomonedas, pero sobre la que realmente medio como que nos encontramos en años luz y que además no está regulada. Y también preguntarse, a raíz de esta investigación, si debiera regularse. Totalmente, son un montón de temas que se dispararon a raíz de lo que fue el caso Libra y que seguramente se van a empezar a colar cuando se ponga en marcha, si es que se pone en marcha esta comisión, que es lo que vos decís, que por ahí empieza a disparar otros debates. Hay que regular esto, qué rol debe tener... Bueno, un montón de temas, o también lo que tiene que ver con la ley de funcionario, del cumplimiento, ¿cómo se llama? Sí, de los ética deberes pública. no me salía. Ética pública. Exactamente, con lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, el uso de redes sociales y demás. La verdad es que el tema fue mucho más allá del caso Libra, Por ¿no? supuesto, mira, el otro día estaba justo aprendiendo sobre las bitcoins, o entendiendo más. Sí, aprendiendo te diría, porque la verdad que entender es como un montón. Es muy complejo. Pero uno de los oradores, que es un divulgador en Bitcoin, porque además él creó una, que es Santiago Siri, que además es columnista de radio y que él mismo, digamos, dijo que él iba a participar solamente para poder explicar qué es una cripto, cómo funciona y demás. Yendo hacia atrás y buscando otras entrevistas de él o otras miradas de él sobre este mundo, sin el caso Libra, él dijo, yo le recomendaría al presidente de la nación, sin que haya existido el caso Libra, que se anime a ser libertario a fondo. Y las bitcoins, dice él, es una unidad de intercambio, de transacción 100% libre. Porque se regula 100% en el mercado, porque no tiene intermediarios, porque no hay un banco central detrás. Entonces, si realmente quiere ser libertario, dice, yo le recomendaría que, porque él hizo una serie de entrevistas con La Frontera, donde, obviamente entrevistó a todos los candidatos a la presidencia de la nación, y en este sentido, sin que existiera el caso Libra, les digo, porque me pareció como súper revelador su mirada. Hacemos una pausa. Hacemos. Y en un ratito seguimos con más. Ya venimos. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo.
En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros
tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Seguimos adelante con consenso después de la pausa y les seguimos contando qué es lo que se viene para esta semana. Mañana hacemos un repaso, hay muchas comisiones, muchas de ellas fueron emplazadas, es decir, forzadas a través de lo que se resolvió dentro del recinto a que se reúnan y como explicabas vos, Gonza, al principio, tiene que ver con básicamente no solamente decirles que se reúnan, sino que dictaminen. Este es el diferencial de emplazar una comisión. Exactamente. El otro día, cuando se realizó la sesión donde se aprobó la emergencia pediátrica, por ejemplo, con el articulado, recordemos, donde declaraba para la atención de alta complejidad al Hospital Garrahan, que es básicamente blindarlo presupuestariamente para su correcto funcionamiento, entre otras iniciativas, también hubo una serie de emplazamientos. Hubo 5 en total. Lo que pasa es que está bueno también, Meli, además de, a modo de repasar un poco la agenda y poniendo el foco en el miércoles, que es donde va a haber una cantidad muy importante de comisiones emplazadas, vale la pena también ordenar un poco lo que fue la sesión, ¿no? Después de, bueno, como siempre, todo lo que deja una sesión, las declaraciones de los diputados, los proyectos aprobados o no en una sesión, pero también estos emplazamientos que se dieron en varios momentos de la sesión y por eso está bueno darle un cierto orden. En principio, uno de los proyectos que se metió, o de los temas que se metió dentro de este debate, fue la emergencia para el sector científico, ¿sí? Esto se dio también dentro del contexto de esta sesión. Se aclaró también dentro del recinto que al no tener, o al no juntar, o al no saber, no conocer con exactitud, para no perder una votación, no se puso el tema sobre tablas, porque obviamente cualquier tema que no tenga dictamen en una sesión se puede poner sobre tablas a consideración, pero para eso se necesitan 2/3 de los presentes y la realidad es que no es fácil conseguirlo. Más allá de que en otros proyectos se han conseguido, como por ejemplo lo hemos visto en la emergencia pediátrica, Debo, no me dejes mentir, creo que fue el de la emergencia pediátrica que consiguió los 2/3 de los presentes. Bueno, pero 2/3 o quedó a un voto. O a un voto. No, ese fue el de universidades. Claro, el de universidades. Pero los números sí fueron súper contundentes. Bueno, esto porque ya viene de mucho diálogo, mucho debate y ya con mucho consenso. Y aparte está... Voy a chequear. Muy bien, muy bien. Ella con los datos precisos. Aparte de lo de ciencia y tecnología, cae en consonancia con el furor del streaming. También. De los científicos. No, o sea, que fue, me parece, también algo inesperado, por lo que conversábamos un poco antes, ¿no? Estas reacciones que se producen de una manera muy espontánea. Estuvo por arriba de los 2/3 que se necesitaban. El de universidades es el que quedó a menos de un voto, pero cómo se redondea para arriba. Recordaba que los dos temas, que fueron los más importantes obviamente de la sesión, habían tenido ese parecer, ¿no? Y acordate también que en toda la cuestión de ciencia y tecnología, que hace poco también se reunió la comisión, dijeron, mirá, o sea, lo curioso es que hubo un montón de partidas ejecutadas, lo que no estamos viendo es qué se hizo con todo esto, ¿viste? Que la gran mayoría de las inquietudes o de las preguntas de las personas que integran la comisión, pero también de los hombres de ciencia, es un montón de programas que quedaron como ahí esperando, en un recalculando, con partidas ejecutadas. La otra cosa que atraviesa a la Comisión de Ciencia y Tecnología es esta idea de que claramente este es un gobierno que supuestamente apuesta a la tecnología, ¿no?
bueno, veníamos hablando de una criptomoneda, o sea, apuesta a la tecnología y apuesta a repatriar esos talentos de exportación que se formaron en nuestro país y que están trabajando para el mundo y que ahora supuestamente debieran estar dadas las condiciones para que no solo vuelvan, sino también que vengan capitales extranjeros a hacer crecer esos proyectos que son exportables o que tienen escalabilidad de exportación, que son proyectos vinculados a la ciencia y la tecnología porque se valora el talento argentino. Y me das pie para decir otra cosa, que también se rechazó uno de los decretos que era el que intervenía el INTI y el INTA, ¿no? Todo vinculado con ciencia, educación y demás. Y algo que me llamó la atención fue que en la cadena nacional del presidente Javier Milei le estaba dando, primero que va contramano esto que vos decís, si queremos fomentar la exportación de talentos y demás, tenemos que repatriar muchos talentos y pagarles bien para que sea tentador volver a la Argentina y volcar su conocimiento en la Argentina. Pero algo que me llamó la atención que dijo el presidente en la cadena nacional, no voy a discutir el dato porque no lo tengo y si no tengo el dato no lo voy a decir, pero no voy a desmentir lo que dijo, pero fue muy claro, dijo, los salarios privados le vienen ganando sistemáticamente a la inflación. Básicamente él mismo estaba reconociendo que los docentes y que los trabajadores del Garrahan, como decía Gonza, que a partir de este proyecto se buscaba garantizar fondos, él mismo estaba reconociendo que tanto los trabajadores del Garrahan como los docentes universitarios estaban perdiendo frente a la inflación. O sea, el mismo presidente que te veta un proyecto de ley porque te dice que no hay plata, te está reconociendo que los salarios públicos, ni siquiera te hablo de los ñoquis y demás que todos sabemos que hay que erradicar a los ñoquis, nadie va a acompañar a un ñoqui, pero te está reconociendo el presidente que un médico del Garrahan o que un docente universitario está ganando por debajo de la inflación. Sí, con paritarias pisadas pero me quedo en lo que 1%. dijo el propio presidente. Eso lo dijo él, no lo dije yo. Lo dijo el presidente en cadena nacional. Pero fíjense que este tema de la ciencia llega de la mano también con este DNU que se votó para que no tenga su efecto. Y hace unas semanas atrás me acuerdo que hablaba aquí con Pato Méndez, el conductor de Orden del Día, y me tocaba contarle un poco las referencias de la primera reunión con invitados que tuvo la Comisión de Ciencia y Tecnología, que recordemos preside Daniel Goyan. Y él me preguntaba como diciendo, ¿y esto qué efecto va a surgir? Porque que una comisión se reúna con invitados, ¿qué genera? Bueno, en definitiva terminó generando algo de ruido y movimiento, no solamente para ir en contra del DNU, en el cual se generaban algunos cambios de funcionalidad que me contaban del INTA y el INTI, entre otros organismos, no fue el único. No, pero también, además, mientras te recuperas, porque así toma un poco de agua. Además, lo del INTI y lo del INTA, lo que deja expuesto es un poco el espíritu, más allá de lo que va a suponer. Porque ellos dicen, nosotros no le tenemos tanto miedo a si se van a producir despidos o no, sino que entre la posible fusión de nuestras áreas o el achique o el reordenamiento, hay un montón de programas que van a ser a la seguridad de algunos procesos productivos que van a estar descubiertos o no van a tener digamos, las instancias de control que tienen hoy. Entonces, es cierto que puede venir, porque dicen, por ejemplo, no sé, cómo funciona un ascensor dentro de una empresa que tienen que cumplir con determinados, los que llaman las normas IRAM. Perfecto, es cierto que puede venir de afuera una empresa a certificar todos los ascensores de la Argentina y controlar que estén funcionando debidamente. Porque, bueno, también se puede producir ese modelo. Ahora, ¿cómo se va a dar esa transición? Sí, y no solo eso, porque el INTI... ¿Y quién se va a hacer cargo? Bueno, pero no solo... Hay que recordar que el INTI tiene un montón de funciones. Básicamente lo que hizo el ministro impulsor de todos estos decretos que fueron rechazados, que es Federico Sturzenegger, planteaba que el INTI y el INTA son órganos totalmente burocráticos. Y si empezás a rascar un poco, que es lo que hacen, te das cuenta de que no. Y te pongo un ejemplo, porque el otro día justo llevamos a Bete China a dos chicas que trabajaban desde hace muchos años, personas muy formadas que se habían formado en Japón. Digo, un capital humano de primera tienen, lo mismo que el Garrahan. Ponele, vos tenés una pyme y querés desarrollar algo y podés acercarte al INTI y ellos le dan asesoramiento a pequeñas empresas que gracias a la ayuda, al acompañamiento, el aporte que hicieron por parte del INTI, a los que se les paga, hubo empresas muy pequeñas que pudieron desarrollar cosas que por sus propios medios
no podían desarrollar y eso las ayudó no solamente a crear algo que no existía o a mejorar algo, sino que también los ayudó a exportar y generar divisas. Entonces, ojo cuando se habla que el INTI y el INTA son órganos burocráticos. Y es más, Federico Sturzenegger desplegó, hizo un video diciendo, mirá, toda esta es la burocracia que tenemos, con todo esto se podrían generar o invertir en rutas. El mismo ministro que disolvió Vialidad Nacional, que es otro de los decretos que se rechazó en esa misma sesión. ¿Qué hace Vialidad Nacional? Es justamente la que lleva adelante todos los proyectos vinculados, por ejemplo, a la seguridad rutas nacionales. Bueno, Gonza, ¿estás mejor? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Ya no te cubrimos más? No, está perfecto, te seguimos escuchando. Bueno, además de esto que mencionábamos del DNU, también la votación de, por lo menos el emplazamiento para la Comisión de Ciencia y Tecnología. Recordemos entonces, junto con Presupuesto y Hacienda, se van a estar reuniendo el miércoles a las 14, recordemos, pasado mañana a las 2 de la tarde, para declarar la emergencia del sector científico, ¿no? Seguimos sumando emergencias. Ya hablamos de la emergencia en discapacidad que fue vetada por el presidente, hablamos de la emergencia en el área pediátrica de la salud y ahora también le tenemos que sumar esta emergencia que se va a tratar de dictaminar o tiene la obligación básicamente de dictaminar el próximo miércoles a las 2 de la tarde. El mismo miércoles, un poquito más temprano, al mediodía, hablamos de los adelantos del Tesoro Nacional, los famosos ATN a las provincias, un tema que conocíamos al principio de la sesión, estaba programada la reunión, pero de todas maneras lo que quisieron hacer en la sesión los diputados es, como decíamos al principio del programa, asegurar básicamente que se reúna la comisión, que no se haga ningún tipo de modificación, que básicamente no se lleve esta reunión a una reunión informativa con invitados, sino que básicamente se dictamine. Por eso quisieron asegurarlo y por eso la Comisión de Presupuesto y Hacienda sola va a tener que reunirse al mediodía. Fíjense la actividad que va a tener José Luis Espert, ¿no? El diputado de La Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene una agenda bastante cargada esta semana con todos estos temas bastante importantes. Vamos a ir a la siguiente placa para conocer justamente un poco más respecto a los emplazamientos que han quedado fijados a partir de la sesión de la semana pasada. Vamos a la siguiente placa, distribución o la coparticipación o la redistribución de la coparticipación para el impuesto de los combustibles líquidos. Esto también va a ser el miércoles, también con la presencia de Presupuesto y Hacienda, en este caso en conjunto con Energía y Combustibles, y esto será a partir de las 4 de la tarde. Este tema también estaba listo para ser tratado en comisión, pero lo que se decidió en la sesión justamente fue asegurar el hecho de que se reúnan de manera conjunta ambas comisiones y que de esta manera se pueda llegar a un dictamen. ATN y este tema de la redistribución, ¿no?, de la coparticipación para las provincias en cuanto al impuesto de los combustibles líquidos, recordemos que son dos temas que ya los gobernadores estaban reclamando y por ende se generó también un reclamo un poco más fuerte y por eso pudo tener el envión, el empujón como para que en la Cámara de Diputados tenga su lugar. Un tema que seguramente va a ser bastante interesante de escuchar antes de la firma de los dictámenes en cuanto a los reclamos, porque aquí sabemos, los diputados obviamente son independientes, pero vienen obviamente de un vínculo político que a veces está destinado o vinculado con las gobernaciones de sus provincias. Por eso también son representantes, que ellos en realidad primero se ponen como representantes de las provincias y también para lo que significan los intereses del país. Pero será interesante escuchar el debate. Otro de los emplazamientos, el más temprano que tendremos para este miércoles súper cargado, donde nuevamente vemos en acción a la comisión de José Luis Espert, el diputado de La Libertad Avanza, presidente de Presupuesto y Hacienda, que se va a tener que reunir con Acción Social y Salud Pública. Acá en la sesión hubo un tema, fíjense que acá hablamos de la promoción de la salud cerebral, que es más conocida como la ley de Alzheimer, que es básicamente por este tema por el cual se convoca este tema, en donde Nicolás Mayoraz, creo que fue de La Libertad Avanza, el diputado, un poco le reclamó a Pablo Yedlin por qué no había convocado antes. Y en realidad, claro, acá lo que se
se supone es que se reúna la Comisión de Acción Social y Salud Pública, siendo Pablo Yedlin de Unión por la Patria el presidente, y posiblemente, esto se reunió en mayo por este tema, el tema es que faltaba la firma obviamente de Presupuesto y Hacienda, que acá estaba la cuestión. Por ende, también va a estar el miércoles reuniéndose estas dos comisiones en conjunto, 10:30 de la mañana, la más temprana del super miércoles, y en la última placa nos va a quedar repasar lo que será mañana. Esto que nos contaba de buena manera nuestra compañera Débora Durieta, porque se va a reanudar la principal cuestión a la hora de pensar en la comisión investigadora del caso de la criptomoneda Libra, que es la conformación, sobre todo, de quién va a ser el presidente o presidenta, la vicepresidencia, la secretaría y demás, para que recién ahí pueda comenzar el debate del tema, que seguramente va a traer muchas reuniones de aquí en adelante en caso de que quede conformada, pero se cambia este sistema para que no haya empate, claro, como hubo en las anteriores reuniones donde quedó todo 14-14, si mal no recuerdo, son 28, ¿no? Los integrantes. Exacto. 14-14. ¿Qué comisiones se van a reunir? Bueno, asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamento, como bien nos contaba Debo. Esta es la única reunión de los emplazamientos que va a estar justamente a partir de mañana, martes, a las 5 de la tarde. El resto de las 4 anteriores, todas el miércoles. Y otra cosita. Esto que decía Gonza, que es súper importante, que no estaba la comisión de presupuesto y por eso se emplaza a las dos comisiones, porque claro, puede pasar que en la comisión de presupuestos se le introduzca alguna modificación al dictamen y tenga que volver a la que preside Yedlin, entonces te demora aún más el tratamiento. Entonces llamás a las dos, te dictamina un día y te garantizás que el tema quede listo para ser llevado al recinto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienen para emitir los dictámenes? En el mismo día de la comisión. En el mismo día. Claro, porque por eso se fija la fecha y el de horario. Pero a veces se dan que tengan 2 o 3 reuniones informativas, claro, o lo que fuere, pero en este caso en todos los emplazamientos se fijó también eso, la fecha que sea el mismo día en que se reúnen, para acelerar a más no poder los proyectos de ley. Pero ¿qué pasa? Lo que uno supone es que porque se emplaza, tiene que sí o sí ser el dictamen de mayoría por parte de los bloques que son mayoritarios. Pero puede pasar que hay que haya un dictamen de minoría, en teoría sea minoría, y capaz que termina juntando más firmas. Totalmente. Eso obviamente todo depende de la junta de firmas, la cantidad de bloques que apoyen y demás. Está bueno esto que decís, porque ya lo tienen previsto, los diputados ya lo charlaron de antemano, pero claro, es verdad. Se supone que ya lo tienen previsto, pero bueno, existe la posibilidad también de que haya dictámenes de minoría, que vaya al recinto, no se apruebe el de mayoría y después, estaba la idea, perdón Gonza que te interrumpí, sí, claro, estaba la idea de esta semana, o eso me pareció cuando fue la última sesión especial, esta semana volver a convocar una sesión, ¿o no? ¿O la van a patear para un poquito más adelante? Se planea una sesión para el 20 justamente. Para el 20. O cerca del 20, por lo menos con estos temas que se emplazaron. Y con el tema de los vetos. Con el tema, sobre todo lo que tiene que ver con algunos emplazamientos y lo que tiene que ver con los proyectos de los gobernadores. Hay que ver cómo se avanza en ese sentido. Para más adelante se van a incluir los vetos, porque algo que dijo Gonza que quedó por ahí medio al pasar y no lo recalcamos, que tiene que ver con la campaña electoral. ¿Qué va a hacer la oposición? Tratar los vetos, que tienen que ver con discapacidad o jubilados, en el medio de la campaña. ¿Para qué? Para pegarle al gobierno diciendo, ustedes tienen la agenda de la crueldad, y exponer, obviamente... Sí. Y también, de paso, poner entre las cuerdas a aquellos diputados que acompañen el veto del presidente. Sí, eso también yo había empezado a escuchar que estaba la intención de correr un poquito todo ese debate o que coincida con un estadio de mayor calentura en términos de, digamos, cómo se va a atravesar o cómo se supone que se va a atravesar esta campaña electoral. Está bueno y es muy interesante analizar lo que propuso Javier Milei, el presidente de la Nación, en la cadena nacional respecto a esa parte. ¿Lo de las sanciones? No, sí, claro, pero más allá de las sanciones, el tema es, en cuanto a lo explícito de los textos, cuando uno lee los proyectos, no todos los proyectos dicen de dónde se va a sacar el dinero y demás. La gran mayoría habla de las partidas o de cuál va a ser el ministerio, la secretaría que se va a poner de acuerdo en los gastos. Claro, porque cuando el presidente de la Nación explica por qué
explica en el boletín oficial por qué va, en el comunicado oficial por qué va a vetar estos proyectos, entre otras cosas, lo que justifica es que algunos tienen inconsistencias técnicas y otros, bueno, como lo que ya dijo varias veces, ponen en riesgo este mencionado equilibrio fiscal. Entonces, no termina de quedar en algunos proyectos claro por ahí exactamente cómo se va a hacer para cubrir ese impacto en el Producto Bruto Interno que estaba también medio... Pero de todos modos, vieron que hay muchas diferencias según quién uno escucha. Bueno, a ver, reponer la moratoria implica pero hay diferencias en los números. Sí, en los Ojo números, con los números, totalmente. En los números que son bestiales. Vos decís, bueno, 0.3% del Producto Bruto Interno. Después escuchás que es 0.03 del Producto Bruto Interno. Y es una diferencia eso, y hay que ver qué importante. PBI toman. Ojo con el PBI que se toma cuando se lo ponen no en porcentaje, que es lo que vos estás diciendo, sino cuando se estima que el PBI va a ser tal. Y tampoco queda del todo claro de dónde te basás para tomar ese PBI. Mi consejo... tomen a la Oficina de Presupuesto del Congreso como fuente. Claro, está bien. Bueno, que hay que, digamos, que eso también suscita un montón de debate, porque cuando, digamos, se trataban de rebatir estos argumentos, que es como, ahí David decía, como lo que en los medios se conoce como la agenda de la crueldad, o la agenda que no manejo a un grado de empatía. Y por otra parte, nosotros lo hablábamos en la previa de la sesión pasada, ¿te acordás con el diputado Berti Venegas Lynch? Que él decía, para nosotros, por supuesto, que todo pasa por una planilla de Excel. Claro. Y es así porque nosotros nos tienen que cerrar las cuentas. Lo dijo acá el diputado Venegas Lynch. Después tenés otros espacios políticos, como por ejemplo el UCR, que bajó al recinto, o algunos integrantes de la Unión Cívica Radical, con Julio Cobos, que también pasó por el móvil, dijo... Sí, estamos atentos al equilibrio fiscal, pero también buscamos un equilibrio social o proyectos que no tensionen espacios de la sociedad o sectores de la sociedad que no pueden contar con otro sustento que no sea del Estado. Por ejemplo, el colectivo de la discapacidad, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Bueno, entonces para mañana, desde la mañana temprano, tenemos agenda full. Sí, es que hay otras comisiones aparte. Que no fueron emplazamientos. Que no fueron emplazamientos. Podemos repasar, Meli, si te parece. Dale. A ver, por ejemplo... teníamos una bien temprano, que es la de economía, recordemos. Tenía la agenda por acá. Sí, yo también la tenía acá nomás, pero bueno, obviamente se me perdió. A ver, agenda, no, acá la tengo. Acá con 11 de la mañana. 11 de la mañana, exactamente. Con proyectos de resolución. Sí, sobre todo porque se quieren cambiar dos artículos respecto a lo que es el código aduanero, respecto a los alimentos, todo lo que queda retenido, básicamente, para su reutilización. El incautado. Sí, o sea, no que después se libere el contenedor y se puede disponer, sino cosas que quedan incautadas. Cosas que quedan incautadas que se puedan reaprovechar. Reaprovechar, exactamente. Claro. Por ahí materiales, hay que ver. Después Defensa Nacional a las 4 de la tarde, donde se van a hacer distintos proyectos de declaración, y después todo lo que tiene que ver con la agenda. Eso es por parte del martes, mañana. ¿Sí? Y después tenemos el emplazamiento, obviamente, de las 5 de la tarde, ¿no? En el caso de cómo se va a resolver la cuestión vinculada a la Comisión de la Criptomoneda Libra. Y después el miércoles tenemos emplazamiento de 10:30, emplazamiento al mediodía, emplazamiento a las 2 de la tarde y emplazamiento a las 4 de la tarde. No hay agenda por afuera de lo que son los emplazamientos para el miércoles, que es un día bastante cargado, y recién el jueves un grupo parlamentario de amistad con el Reino de Noruega. Llegamos al final, gracias Devi, nos vemos, nos vemos esta semana, gracias Gonzalo, gracias a ustedes, se quedan en la pantalla de TV. ¿Qué se vota este año?